Acabamos de cantar, hermanos, Usa mi vida. Y yo espero que al estarlo cantando, de verdad haya sido de convicción. Y decirle, Señor, de verdad, aquí estoy, usa mi vida. De eso vamos a hablar hoy, que el Señor quiere usar nuestra vida. El Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado recursos, el Señor nos ha capacitado a todos para servirle. La pregunta es, ¿por qué no todos le estamos sirviendo? Durante esta semana he recibido varios mensajitos de propuestas, de ideas que se pueden hacer durante esta etapa. Y yo sé que en el corazón de muchos hay una expectativa después de esto a donde el Señor nos ha conducido. Pero déjenme decirles, hermanos, que no solo ustedes son los que están a la expectativa. También en mi corazón hay una gran expectativa de qué es lo que puede hacer la iglesia si tan solo le proveemos, ¿verdad? Le damos la oportunidad de hacerlo. Así que también, hermanos, cuando yo los veo, también pienso en qué es lo que puede hacer Alejandro Santiago. Cuando veo al hermano Nacho, también pienso en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden hacer? También hay expectativas en mi corazón y yo sé que también hay expectativas de ustedes hacia un servidor, hacia el equipo pastoral. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? Siempre que hay un cambio, de eso estoy muy consciente, siempre que hay un cambio, muchos, ¿verdad?, le entran al cambio. Otros, pues deciden quedarse ahí donde están, ¿verdad? No ser tocados. Y otros quizá mantienen un poquito su distancia, pero luego se van uniendo poco a poco. Yo espero, hermanos, de verdad en el corazón que la palabra del Señor hoy nos muestre a todos que todos somos parte de su misión. Todos somos parte de la misión del Señor. El pueblo de Israel, Dios le dio una tierra prometida a su pueblo a través de Abraham. Dios llama a Abraham y le dice, esta es la tierra que yo te he dado. Ya, dalo por hecho, es tuyo. Pero Abraham no entró a la tierra prometida. Después llama a Moisés y también le dice que debe ir a sacar a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés no entró. Pero de esa misma manera Dios ha dado una misión a su iglesia para que la llevemos a cabo mientras estamos en esta tierra. Es decir, el pueblo de Israel recibió la promesa de la tierra prometida y la iglesia ha recibido una misión para que la cumpla en esta tierra. En segundo lugar, Dios prometió su presencia a su pueblo. Así fue. Dios le dijo a Abraham que estaría con él, Dios se lo dijo a Moisés y Dios se lo dijo a Josué también, que su presencia estaría ahí en medio de ellos. La iglesia en el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 28, ha recibido también esa promesa. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el contexto de mientras la iglesia cumpla con su misión, la promesa fiel del Señor Jesucristo está para nosotros. Dios en el pueblo de Israel levantó liderazgo como Moisés, como Josué, como Caleb, como otros que no se mencionan, pero ahí estuvieron trabajando, como aquellos dos jóvenes que le sostuvieron las manos a Moisés mientras él estaba clamando por el pueblo. Ahí están. Dios ha levantado liderazgo a su pueblo, pero Dios también ha provisto de líderes a su iglesia para que cumplan con su misión. Efesios 4:12 dice que Él ha dado profetas, apóstoles en primer lugar, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Así que la iglesia está dotada con liderazgo para poder cumplir con su misión. Y en cuarto y último lugar, Dios proveyó de recursos a su pueblo para que ellos cumplieran con su cometido. Y el Espíritu Santo ha repartido dones a su iglesia para que cumplan con su misión. Desde esta perspectiva, hermanos, la iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para cumplir con la misión que le ha sido confiada en esta dispensación. Por la misericordia del Señor,
Se nos ha dado la oportunidad de escribir un nuevo capítulo para la vida de nuestra iglesia. Y yo quiero decirle con amor, si usted piensa que quien va a escribir este nuevo capítulo de la iglesia y que es su responsabilidad, es el del pastor Mario, por eso, ¿verdad? El domingo hicimos lo que hicimos. No, se va a dar cuenta a la luz de la palabra que escribir un nuevo capítulo en la historia de esta iglesia le corresponde a usted y me corresponde a mí. Estamos comprometidos con la misión de Dios. No se trata de la visión que nos va a dar el pastor Mario para los próximos años. Los pastores queremos escribir esta etapa bajo la dirección del Señor. Hay muchas voces, hay muchas ideas, consejos, pero queremos ser guiados por su palabra. De esa manera, yo he tomado la decisión de seguir el consejo de un pastor con mucha experiencia que me dijo: Mario, en las primeras semanas vas a recibir muchas propuestas. Yo te recomiendo que te detengas, ponlas en oración. Si el Señor te guía, ten la seguridad que Él va a bendecir eso. Ideas va a haber todo el tiempo, pero detente. Ustedes han visto cuando una presa está llena la presa, y cómo para liberar el agua la van abriendo las compuertas poco a poco. Si abren las compuertas de un solo, no hombre, eso va a ir a inundar pueblos y va a cobrar vidas. Y eso no es lo que queremos en la vida de nuestra iglesia. Hay muchas áreas que queremos cambiar, pero no queremos solamente como, bueno, ya, ¿verdad? Ya está el río, ahora que fluya. No, hermanos, vamos a ir paso a paso con la dirección del Señor. Los 40 años del pueblo de Israel en el desierto se debió a su corazón obstinado y rebelde. Y ese corazón obstinado y rebelde se tradujo en idolatría e incredulidad. Dios se reveló a ellos de diferentes maneras. No solamente como aquellos milagros extraordinarios que leemos, pero también hizo cosas dentro de su familia, por ejemplo. Les proveyó alimento. No faltó alimento para esos hogares. Les proveyó agua de la roca. También en otra porción leemos que su vestido nunca envejeció. Así que ellos fueron testigos, familiares de lo que Dios puede hacer, no solo por los grandes milagros que Él hizo, pero aquellos donde se manifestó de manera individual. Dios les mostró que si ellos viven bajo sus preceptos, el futuro estaba asegurado. Pero lamentablemente aquella generación quedó postrada en el desierto. Vieron grandes milagros del Señor, iban camino a la tierra prometida, pero su corazón se llenó de incredulidad y Dios dijo: esta generación no va a pasar. Ahí se van a quedar. Y ahí quedaron postrados. Pero hay una parte, hermanos, en la vida de Moisés, este gran hombre de Dios, del cual se dice que no se volvió a levantar profeta, que hablaba cara a cara con Dios. Ese hombre tuvo el privilegio de subir y contemplar la tierra. Y siempre me he preguntado, y la respuesta está en la Biblia, pero no termino de asimilarlo, hermanos, de verdad. ¿Por qué el Señor no perdonó a Moisés? Este hombre que se atrevió a decirle: muéstrame tu gloria. Ese hombre no pasó a la tierra prometida. ¿Por qué? Bueno, en la Biblia está la respuesta. Él no santificó al Señor delante de su pueblo. Esa es la respuesta. Pero a mí me cuesta, hermanos, honestamente, decir: bueno, pues sí, no lo santificó. No, hermanos, hay unos elementos ahí de santidad, de carácter del Señor, de honrar al Señor. Y yo me preguntaba si alguna vez Moisés le dijo a Josué: ¿verdad? Me equivoqué, Josué. Ojalá nunca te pase esto que a mí me pasó. No sé, hermanos, son preguntas que algún día se las voy a hacer a Moisés. Pero ¿por qué el pueblo? ¿Por qué el Señor una y otra vez la incredulidad, la idolatría se las perdonó y los fue llevando, pero a su siervo no? Y eso hace entonces, hermanos, que haya temor y temblor al estar en la obra del Señor. ¿Qué fue lo que pasó?
Este día, hermanos, quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Getsemaní de cara al futuro. Y con este mensaje, hermanos, yo no estoy diciendo que voy a implementar cosas que nunca se han hecho en la vida de esta iglesia, porque no, hermanos, hay muchas cosas que se han venido haciendo a lo largo de los años. Y gracias a Dios por eso queremos mantener lo que está funcionando. Por la gracia del Señor hay líderes sirviendo en nuestra iglesia. Vamos a continuar con ellos. Por la gracia del Señor se mantiene una sana enseñanza de la palabra del Señor y queremos continuar con eso. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algunos ajustes por ahí, hay que implementar otras hay que evaluarlas y decir quizá esto que hemos venido haciendo no es del todo bueno, no nos está produciendo lo que queremos, lo vamos a quitar o lo vamos a modificar para que dé. Pero qué tremendo lo que Dios hizo en la vida de Moisés, le permitió ver toda la tierra que había sido prometida. Y aquí entramos en esta primera etapa que le he denominado contemplación. A la luz de 3 textos quiero mostrarles lo que Dios le permitió ver a Moisés y cómo su corazón se regocijó a pesar de que él no entraría. Él sabía que Dios estaba a punto de cumplir sus promesas con el pueblo. Vamos a ir entonces a 3 textos. Números 27:12. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los israelitas, mírala. Y yo no sé qué emociones, qué sentimiento le generó eso a Moisés. Yo no sé si en algún momento le dijo: Señor, ¿de verdad no voy a pasar? O solo dame chance de pasar y ahí muere. Pero él tuvo esa bendición de poder contemplar aquello que Dios había prometido para su pueblo. En Números 32, 48 al 49 dice: en aquel mismo día el Señor le dijo a Moisés: sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy en posesión a los israelitas. Es decir, es para ellos, se las voy a dar. Es un hecho que es para ellos, pero mira, contémplala. Se le pide a Moisés subir a una cordillera y desde ahí contemplar la tierra. Deuteronomio 3:27 dice: sube a la cumbre del monte Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. ¿Sabe por qué no pasó Moisés? Desobediencia. Eso es. Él no pasó por desobediencia. Dios le dijo: háblale a la roca. Y Moisés decidió, exasperado por el pueblo. Y esto es una lección que ha venido a lo largo de muchos años. Exasperado por el pueblo, Moisés tomó la vara y la golpeó. Desobediencia. Y Dios le dijo: tú no. Esa fue la misma razón por la cual Saúl fue desechado, porque quiso hacer las cosas bajo sus propios criterios y Dios lo desechó. Yo quiero invitarles, hermanos, a que soñemos con la vida de nuestra iglesia, que miremos un poco más allá de lo que en este momento tenemos, que podamos ver que tanto usted como un servidor somos parte de la misión, que Dios nos va a hacer responsables de esta etapa de la vida de nuestra iglesia. Que cuando estemos ahí en su presencia, Dios nos va a llamar a cuenta. Y yo quisiera animarles entonces que miremos como este hombre Moisés fue llamado a las alturas y se le pidió contemplar la tierra. En primer lugar, hermanos, hay una profunda convicción en mi corazón, en el corazón del pastor Arturo, de ser una iglesia cristocéntrica. Ahora usted dirá: pues no somos cristocéntricos, predicamos la palabra. Pero déjeme decir lo siguiente, hermanos. Muchos de nuestros procesos que fueron implementados, de repente cuando los llevamos a la palabra del Señor nos encontramos con una disyuntiva. Y eso ha puesto muchas veces en problemas la vida de nuestra iglesia. Queremos procesos que sean bíblicos, no procesos que hayan sido implementados por otras razones.
Queremos ser en todo lo que hagamos una iglesia cristocéntrica, que honremos la palabra del Señor al sujetarnos a sus preceptos en todo lo que hagamos como iglesia. Y eso implica revisar nuestros procesos. Eso implica detenernos a ver por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Y eso implica entonces revisar lo que se ha venido haciendo y luego decir, hermanos, hemos descubierto que parte de lo que hacemos no encaja dentro del modelo bíblico. Esta es la propuesta que queremos llevar. Y que ustedes puedan verlo a la luz de la palabra. A eso me refiero. En segundo lugar, que cada miembro de nuestra iglesia se comprometa a vivir bajo los principios de la palabra. Esto es muy importante, hermanos. No, yo quisiera ver a una iglesia, y yo sé muchas familias han estado tomando compromisos serios, pero que todos nosotros nos comprometamos a vivir bajo los principios, es decir, educar a nuestros hijos bajo los principios. Y esto, hermanos, es lo que hemos venido predicando a lo largo de estos meses. Ser familias cristocéntricas, pero también que compartamos el evangelio con los perdidos y edifiquemos a la iglesia con nuestros dones. Que no solo seamos evangelistas cuando hay una actividad de alcance, por ejemplo. Imagínense si nos brota el corazón evangelístico solo cuando hay actividades. Hermanos, algo no hemos comprendido. Si solo ponemos nuestros dones al servicio del Señor cuando hay una actividad de alcance, hermanos, qué débiles estamos en esa área. Así que yo hago un llamado, hermanos, para que ustedes, que quizás se han mantenido ahí como a la periferia, tomen decisiones a la luz de la palabra, que vayamos hacia adelante. También, hermanos, a lo largo de muchos años, la primera vez que escuché este nombrecito me llamó la atención. Estaba en el Seminario Bíblico Miramonte estudiando, y por ahí el pastor Luis dijo que iba a llegar un ministerio llamado Timoteo Bernabé. Nunca supe de qué se trató el asunto, pero a lo largo de los años el Señor ha ido poniendo en mi corazón algunos elementos de esto. ¿A qué me refiero con un plan Timoteo Bernabé que ya está ahí? Pronto lo vamos a dar a conocer poco a poco en qué consiste, pero básicamente es esto. Yo quiero ver, hermanos, que nuestra iglesia forme a su propio liderazgo. Que el próximo pastor de esta iglesia sea uno que ustedes conozcan. Un hombre formado por nosotros, un hombre acompañado, que ustedes puedan decir, mira, ¿te acuerdas cuando dirigía los párvulos? ¿Te acuerdas cuando andaba corriendo ahí? Y verlo crecer, verlo ser líder de jóvenes, verlo ir desarrollando su liderazgo y algún día poderles decir, hermanos, ha llegado el momento entonces, ¿verdad?, de incorporar a alguien más a nuestro cuerpo pastoral. Los pastores no vemos en esta etapa de la iglesia invitando a un pastor de fuera para que venga a formar parte del cuerpo pastoral. La iglesia, Dios ha dado pastores a su iglesia. ¿Sabe cuál es nuestra labor a partir de hoy? Empezar a orar que el Señor los levante, que el Señor los inquiete. Y quiero decirles, si usted me quiere acompañar, el día martes es el día que yo me he propuesto de manera personal a orar por mi Timoteo. Ese es el día en que yo voy a dedicar y decirle, Señor, levántame un Timoteo. Así que yo los animo a esto también, hermanos. Vamos a retomar nuestro proceso de enfoque global. Si yo no creyera que enfoque global produce lo que produce, si no lo hubiera visto ya en acción en otras iglesias, no estaría anunciándolo. Vamos a buscar una fecha correcta para el próximo año. Por ahora vamos a estar ajustando algunas cosas y luego que ya hayan emprendido, vamos a continuar. Pero Dios mediante, el próximo año vamos a buscar una fecha para volver a implementar nuestro proceso de enfoque global. Y yo quiero pedirle que se involucre, que se integre. Esto nos permitirá estar un poco más cerca de un primer envío. También, hermanos, pedirles por el proceso que se está viviendo en Tecuanipan. Estamos oramos ya por una misión en los próximos meses. Eso requiere mucha planificación, pero queremos estar ahí, queremos hacerlo, hermanos. Entonces yo les pido que oren. Dios mediante veamos
una nueva obra en San Jerónimo Tecuanipan. Hace muchos años se invitó a 2 hermanos para que atendieran la parte de la consejería en nuestra iglesia. A partir de ese momento Dios puso carga en mi corazón por ellos y yo me he estado reuniendo de manera muy frecuente con ellos, a nuestros hermanos Jorge y Xochitl, y hemos estado estudiando realmente la importancia de la consejería bíblica. Ellos han avanzado en su crecimiento espiritual y yo decía en el primer mensaje que hoy yo me siento con toda libertad de poderles decir, ¿verdad?, que hemos implementado los primeros pasos para formar un centro de consejería bíblica. No ofrecer, no ofertar. En nuestra iglesia damos terapia, damos psicología. No, hermanos, el mundo no necesita estos elementos. El mundo necesita un mensaje cristocéntrico. Y con nuestros hermanos hemos estado trabajando. Y gracias al Señor, ¿verdad?, en el mes de noviembre, ellos van a ir a una capacitación de consejería bíblica. Y queremos entonces también formar consejeros bíblicos. Necesitamos, hermanos, formar alianzas estratégicas. No tenemos que hacer el envío de una primera familia al campo de la nada. Por la gracia del Señor hay agencias misioneras sirviendo. Hay iglesias con las que tenemos relación que ya enviaron misioneros al campo. Hay iglesias que ya tienen todo un sistema de formación de liderazgo. Vamos a echar mano de ellos. Vamos a formar alianzas estratégicas con ellos. Y vamos a decirles, hermanos, esta semana el Señor nos permitió reunirnos, no sé, por mencionar alguna, PMI, que es Pueblos Musulmanes Internacional, y firmamos un acuerdo de colaboración los pastores, y en esto consiste nuestro acuerdo. Si algún joven, alguna señorita quisiera ir a servir entre los musulmanes, hermanos, el próximo seminario es Manara, Panamá, tantos meses, y lo vamos a enviar a que se entrene. Ya tenemos un acuerdo, que va a haber un seminario en el instituto del pastor Eric Robles, un seminario de predicación, ¿verdad?, dentro del plan Timoteo Bernabé. Esto es parte de ese plan. Vamos a formar una alianza con ellos, vamos a también ofrecer lo que nosotros, el Señor nos vaya permitiendo, pero en la obra del Señor no estamos y no debemos estar solos, hermanos. Y estas son algunas de las cosas que el Señor ha ido poniendo en mi corazón a lo largo de estos años. Y si hay algo que carga demasiado el corazón, es la formación de liderazgo. Es la formación de liderazgo. Los pastores hemos hablado una y otra vez de eso. Y de manera personal yo me voy a comprometer, ¿verdad?, por un futuro Timoteo, por un Josué, por un Bernabé. Y que les mentoreemos, que les llevemos, que les veamos crecer y que ustedes algún día puedan ir viendo a estos jóvenes integrándose al cuerpo pastoral. Pero hermanos, esta es la parte más importante. Servir al Señor implica algo más que deseos, más que ideas y sugerencias que tienen su lugar en el servicio. Pero Dios ha establecido los parámetros para aquellos que desean servirle. Y esto lo involucra a usted y a mí. Esta es la parte importante que yo quisiera que usted guardara el día de hoy. Vamos a leer 3:1 al 5. Dice de Josué: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, mire, ¿cómo me gusta esto? Ya estaban listos para ir a la tierra prometida. Ya había hombres guerreros, ya había todo un ejército listo, ya estaban listos. Y el Señor les dice, miren, vamos a hacer una cosa. Yo necesito que ustedes descansen 3 días más. Y entonces, ya estamos aquí. Porque la conquista no se iba a llevar a cabo bajo sus lineamientos, sino bajo el plan de Dios. Y yo me imagino que si estuviera ahí un desesperado, le hubiera dicho, dame Josué, para eso lo queríamos, vámonos, ¿verdad? No, mire, y reposaron allí 3 días antes de pasarlo.
quiero que piensen un momento en el pueblo de Israel. Están listos para entrar a la tierra prometida. Moisés, su líder, ya no está. La generación pereció en el desierto. Una generación que salió de Egipto, ellos quedaron ahí. Pero ahora están estos jóvenes. Yo quiero que se detenga a pensar, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de esta generación durante esos 3 días? Yo pienso que estaban listos para decirle, Josué, ¿y para qué 3 días? No, hombre, si aquí está la juventud, vámonos. No, esperen 3 días. Y luego, el verso 2 dice, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces no es que les abrieron la puerta y tenían que salir ahí el ejército e ir a despedazar a los enemigos. No, todo es en orden, todo es paso a paso. Y luego dice el 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios es un Dios de orden. No es que se abrieron las compuertas y ahora sí, vamos a traer enfoque global pasado mañana y vamos a hacer retiros de matrimonios y, no hombre hermanos, nos vamos a desgastar. Nos vamos a agotar. Todo entra dentro de un proceso de planificación. ¿Qué es lo que Dios espera de sus líderes? Una y otra vez el Señor le dice a Moisés, esfuérzate y sé valiente. 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Dios estaba requiriendo algo de sus líderes, de Josué primeramente, pero luego de todo ese grupo que iba a coordinar la estrategia. En segundo lugar, en el verso 7 del capítulo 1, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que el pueblo te proponga. ¿No, verdad? No vi reacciones, hermanos. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Obediencia incondicional a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios pide de su liderazgo. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda vez que se le dice, si tú te sujetas, Josué, a la palabra, vas a ver que todo te va a ir bien. Y yo, hermanos, les quiero decir, yo quisiera que en esta etapa de mi ministerio me vaya bien. No por mí, sino porque un día estaremos delante del Rey de Reyes dando cuenta de esto. Sujeción a la palabra de Dios. Se le pide al liderazgo cumplir con su rol. Solo voy a leer el verso 6 del capítulo 3, que dice así. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. A los sacerdotes lo que les tocaba era cargar el arca, nada más. Al pueblo le tocaba ir detrás. No había como, es que Josué, pues yo soy el líder, ¿verdad? Denme el arca, yo me lo voy a llevar porque a mí me habló el Señor. Si Josué hacía eso, era muerte segura. Así que cada miembro del liderazgo de la iglesia debe cumplir con su función, con su rol. Hace muchos años yo llegué a la conclusión de que el liderazgo no es posición, es función. Cuando el liderazgo solo se ve como una posición, estamos metiéndonos en graves problemas, hermanos. El liderazgo no es posición, es función. Y el líder tiene que saber cuáles son sus funciones y el pueblo tiene que saber cuáles son las funciones del pueblo.
Mantener la visión enfocada es otro elemento, 2, 23 y 24 de Josué. Dice entonces, volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Necesitamos líderes con visión. No necesitamos líderes. No, es que yo no quería ir con Josué, yo quería ir con Moisés. No, es que yo quería a Caleb. A mí Josué me cae bien, pero yo prefiero ir con Caleb. No, esto es lo que nosotros vemos. Ellos regresan de explorar la tierra prometida y dijeron, hacia allá vamos. Pero también mire lo que Dios en este proceso de preparación espera de su pueblo. Dios espera algo de su pueblo. Versos 1:11 dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. En el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos que para fortalecer y alimentar nuestra vida espiritual necesitamos de la palabra del Señor. Así que hermanos, en ese sentido, lo que Dios espera de su pueblo es que sea un pueblo que ame la palabra más que cualquier otra cosa, hermanos. Si usted y yo amamos la palabra, tenga por cierto que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a guiar, que Dios nos va a abrir puertas, que Dios nos va a dar dirección, que Dios va a darnos discernimiento que tanto necesitamos. Pero además, necesitamos trabajar en equipo, hermanos. En las próximas semanas, con el trabajo de los servidores, tengo toda la intención de poderles decir, hermanos, este es el plan para los próximos años de nuestra iglesia. En esta línea nos vamos a ir. Y yo sé que no, lo digo por si acaso, que alguno vaya a decir, no, es que esa es la visión de los pastores, y yo no, ¿verdad? Yo no voy a entrar en eso. ¿Sabe qué va a pasar? Eso va a minar la vida de nuestra iglesia. Ellos necesitaban trabajar en equipo. Hermanos, el pastor Arturo y un servidor somos tan diferentes en personalidad, en carácter, en visión, en experiencia de vida. No siempre estamos de acuerdo. Así es. Pero hubo una etapa en la que él tenía que tomar la decisión. Y bueno, está bien, ya la decidió, está bien. No, el pastor Arturo, yo me voy a ir a formar otra iglesia. O no, yo no vengo el domingo porque él decidió lo que habíamos platicado. No, somos un equipo. Y la iglesia, hermanos, somos un cuerpo. Así que necesitamos trabajar en equipo. También necesitamos apoyo y respaldo al liderazgo. Versos 16 al 18. Y una disculpa, hermanos, yo abusé del aire acondicionado del auto estos días y me fue, pero en feria. Ya no lo vuelvo a hacer, creo. 16 y 18 del capítulo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, versos 16 al 18. Josué 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces, eso es apoyo y respaldo al liderazgo. Si vemos que Dios te guía, le dijeron a Moisés, a Josué, nosotros vamos. Si vemos que lo que tú hagas está Dios ahí, nosotros vamos. Y el último, velar de manera individual
por su vida espiritual. Hermanos, gracias Arturo. Hermanos, hace unos días yo prediqué el tema y dije que cada quien es responsable de su vida espiritual. Los padres son responsables de velar por la vida espiritual. Lo que nosotros nos encontramos en este capítulo, en el verso 5, dice así, del capítulo 3, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Josué habló al pueblo y les dijo, guárdense, ustedes, cada uno responsable de su vida espiritual. En Josué capítulo 6, nosotros nos encontramos el grave problema de una familia, de un padre que no se guardó, que no guardó su integridad, que no guardó su santidad y Dios lo destruyó. Santificaos. Siempre que Dios va a hacer algo con un individuo o con su pueblo, demanda este asunto. ¿Saben, hermanos? Podemos tener muchas estrategias. De hecho, hay muchos métodos de planificación para la iglesia local. Hay muchos. Pero si no guardamos en nuestro corazón los preceptos de la palabra, si no decidimos sujetarnos a sus principios, hermanos, vamos a ir al fracaso. Esa es la parte más importante. Dios le pidió a Abraham que se circuncidara. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros encontramos que el símbolo de la circuncisión, el significado era limpieza de corazón. La circuncisión significaba limpieza de corazón. Así que cuando Dios le dice a Abraham que se circuncide, eso es lo que le estaba diciendo. Yo quiero un corazón puro, Abraham. Yo quiero un corazón limpio. Cuando Dios se le revela a Moisés frente a la zarza, lo primero que le hace saber es que tú no puedes estar en mi presencia en esta condición. Por favor, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Lo que Dios quería lograr en la vida de Moisés era que él comprendiera quién era Dios y quién era él. Si él comprendía eso, él estaba del otro lado. Jacob en Peniel. ¿Recuerdan ese encuentro? De esa lucha que él tuvo con Dios, de la cual él salió afectado físicamente. Y todo el mundo podía ver que la razón era de que tuvo un encuentro con Dios. El llamamiento del profeta Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, cuando él contempla aquel trono y sus labios son tocados y purificados. La oración de consagración de Nehemías, cuando él ve la condición de su pueblo, él estaba seguro que Dios estaba próximo a cumplir sus promesas. Y él cae de rodillas y él comienza a orar y él comienza a confesar los pecados del pueblo. La conversión de Saulo, por ejemplo. Él entró en crisis física, crisis espiritual, crisis emocional. Cuando Dios irrumpe la vida de un ser humano, lo mete en crisis. Por alguna razón, a Dios le encantan las crisis individuales. Y lo metió en crisis. Y le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Y la última, hermanos, la reacción de Pedro luego de la pesca milagrosa. ¿Sabe dónde estaba Pedro? Ahí, en una barca. Una barca seguro curtida por el sol, quizá maloliente. Pero ahí estaba. Y luego de la pesca milagrosa, el apóstol Pedro le dijo al Señor, apártate de mí. No puedo, apártate. Y Dios lo usó de manera poderosa después de eso. ¿Por qué Dios considera este elemento, la santidad? ¿Por qué Dios considera este elemento importante? La santificación es un proceso de cambio de actitud y mentalidad
producida por la palabra de Dios. Este cambio produce disposición a una obediencia incondicional a su palabra. Hermanos, la santidad no viene por volvernos más religiosos. La santidad no viene por dar ofrendas más generosas. La santidad no viene por meterme en este ministerio, ahora voy a estar en el otro, luego en el otro, y tengo una semana tan ocupada porque sirvo aquí, sirvo allá. Eso no trae santidad, hermanos. Eso produce activismo, cansancio, fastidio, decepción de mis hermanos. La santidad se produce en contacto con la palabra de Dios. Entre más cercano esté a la palabra, usted va a ser santificado. Es un cambio de actitud y mentalidad producida por la palabra de Dios. Y este cambio produce disposición a una obediencia incondicional a su palabra. Y ahí están los textos. Usted puede ir más adelante en su casa y revisarlos. Dios le dijo a Josué: dile al pueblo que se santifique, dile al pueblo que se prepare. De lo contrario, no va a actuar. Así que, hermanos, yo quiero pedirle, examine usted su vida espiritual. ¿Cómo está su actitud en este momento? ¿Cómo está su disposición para servir? ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Vamos a la última parte del mensaje. Dije a la última, no que me voy acercando al cierre, ¿verdad? Dije a la última. ¿Qué podemos aprender de estos pasos? Lo siguiente: la fe siempre nos llevará a dar los primeros pasos, aun cuando no tengamos claridad respecto al futuro. Pero si tenemos la certeza de que Dios cumple sus promesas, entonces hemos resuelto el futuro incierto. Si usted está esperando a que tengamos claridad en todo lo que vamos a hacer para decir, bueno, entonces sí le entro, hermano, usted nunca le va a entrar. Pero si usted dice, a pesar de que yo no sé cómo Dios lo va a hacer, yo quiero entrar en este proceso junto con mi iglesia. ¿Qué podemos aprender de esto? En primer lugar, que la planificación se dio a través de la dirección del Señor. Esto permitió que los pasos de acción se ejecuten de acuerdo con su voluntad. Dios le dio un plan a Josué y él se sometió a ese plan. Gracias a eso, ellos fueron por la tierra prometida. Eso es todo. 2, la urgencia no es un buen riel por el cual debemos conducirnos. Hay muchas cosas que atender, hermanos. Estas 2 semanas yo me he dado a la tarea de estarme reuniendo con algunos líderes de ministerio. He estado revisando aspectos de la iglesia a las que nunca me he metido, pues no eran mi responsabilidad, ahora sí. Y cuando veo eso, claro que veo algunas cositas por aquí y por allá que hay que ajustar, hay que hacer esto. Pero yo no tengo urgencia en que mañana yo ya esté todo en orden. No es así, hermanos. Tenemos que ir paso a paso. La ejecución efectiva se lleva a cabo cuando todos asumimos nuestros roles. Y esto es importante. Dios nos ha dado un liderazgo. Hay líderes de ministerio. Hay hermanos que le hemos denominado el grupo de servidores, que están bajo el liderazgo de otro hermano, de otra hermana. Y luego esos líderes están bajo el liderazgo de los pastores. Cada uno asumiendo su rol. Los que estuvieron en la sesión de avance de nuestra iglesia el 15 de mayo, ustedes vieron lo que los diáconos hacen. Ellos tienen un rol. Y ellos están bajo la autoridad del cuerpo pastoral. Cada uno con su rol. Si nosotros queremos tomar roles que no nos corresponden, nos vamos a meter en problemas. Mientras se realiza el trabajo en equipo, todos somos responsables de seguir escuchando la voz del Señor. Hermanos, esto es importante. Mientras trabajamos, todos necesitamos seguir escuchando la voz de Dios. En otras palabras, estoy diciendo que si usted se integra a servir,
No sustituya su tiempo con el Señor por estar sirviendo. Por favor, hermano, se lo ruego, no piense como, no, pues yo ya estoy en los jóvenes. Ya con eso sustituyo mi tiempo con Dios porque yo enseño. No, imagínense, los pastores que predicamos, enseñamos. No, hermano. Mientras trabajemos, somos responsables de seguir escuchando la voz del Señor de manera individual. Y en último lugar, la fe siempre debe ser la base de nuestras acciones, sobre todo a nivel de liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, el lunes 16 de mayo, yo desperté y me sentía como aquellos recién casados. Cuando uno se casa, todo el mundo lo felicita, ¿verdad? No, felicidad y las fotos y todo. Y al siguiente día usted dice, ¿qué pasó? ¿En qué me metí? Bueno, el 16 de mayo algo así me pasó. Y fue una carga tan que no podía sostener. Que antes del amanecer yo tuve que presentarme ante el Señor y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Si tú no estás en este asunto, yo no quiero ir. Y hermanos, yo les puedo decir, hay cosas que yo vislumbro a unos años de la vida de nuestra iglesia. No tengo todo el plan para decir, mire, sí, en 5 años, en 6 años, en 7. Pero la obra del Señor se hace por fe también. La obra del Señor también es dirigida por fe. Y hacia allá yo quiero caminar, hermanos. Y yo espero que usted diga, pastor, vayamos, tomemos decisiones por fe. Caminemos por fe. ¿Qué viene entonces, hermanos, para la vida de nuestra iglesia? Vamos a entrar los líderes de ministerio, los servidores, en un proceso de planificación. En las próximas semanas, el grupo de servidores, líderes de ministerio y todos los que sirven en un ministerio, nos vamos a reunir, pastores y diáconos, aproximadamente entre 4 y 5 horas, la primera fase de nuestra planificación. ¿Qué vamos a hacer ese día? Que ya está ahí la fecha, sábado 18 de junio, ya nada más les vamos a dar la hora. ¿Qué vamos a hacer? Mire, vamos a poner mesas de trabajo con los servidores. Voy a dirigir esa primera sesión. Vamos a hacer un tipo de diagnóstico de nuestra iglesia. Vamos a revisar nuestro pasado. ¿Por qué no hay pastores en 2022 crecidos en Getsemaní, por ejemplo? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no tenemos una ruta de crecimiento? ¿Qué fue lo que pasó en el pasado que estamos aquí sin esos elementos? Lo vamos a evaluar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar 2 instrumentos de trabajo. Se llama línea de tiempo, la primera, y el segundo instrumento se llama tómele el pulso a su iglesia. Ese instrumento se usa mucho en planificación estratégica para la iglesia. Y vamos a palpar los líderes de la iglesia, cómo está nuestra iglesia. Y yo espero que después de esa reunión nosotros caigamos como Nehemías y le digamos, Señor, perdónanos. Señor, danos dirección. Señor, pone en nosotros visión. Esa es la primera. La segunda etapa de planificación es un retiro únicamente con los líderes de ministerio, nada más. Ahí ya no incluimos a los que están bajo autoridad de otros. Un retiro solo con los líderes de ministerio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar y entonces yo les voy a hacer saber cómo vino este diagnóstico y decirles, hermanos, esto es lo que arrojó el instrumento. Nuestra iglesia está así. Y luego poder decir, hermanos, vamos a planear a mediano y a largo plazo lo que queremos para la vida de nuestra iglesia. En la tercera etapa de planeación, cada líder de ministerio, junto con sus colaboradores, se van a reunir aquí en la iglesia y van a elaborar estrategias específicas para llegar a cumplir esos objetivos que como líderes de ministerio vamos a hacer. Así que nos va a tomar un par de semanas, meses. Pero necesitamos estar todos en esa dirección. ¿Qué puede hacer usted de entrada?
Ore para que el Señor nos dé dirección a los pastores, nos dé sabiduría, nos dé humildad y discernimiento. Eso mismo pida para los que vamos a estar trabajando. Este proceso, hermanos, no se trata de la visión de un hombre. Se trata de ser todos como uno y seguir como iglesia. La conquista de la tierra prometida se consiguió porque todo el pueblo trabajó como uno solo. La reconstrucción de las murallas que Nehemías lideró se terminó en 52 días porque el pueblo trabajó como uno solo. Y hermanos, quiero cerrar entonces con esto en la mente y en su corazón. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Éfeso: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y mire que si el trabajo en equipo no requiere de esto. Decía el pastor Arturo hace 15 días que algunos somos difíciles de amar, otros de ver, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia. A cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esa gracia que le ha sido dada? ¿La va a mantener como a la periferia? ¿Va a esperar hasta que de verdad haya un plan para involucrarse? ¿O hoy se va a parar y va a decir: Señor, yo no sé en qué área tú me quieres usar, pero hace unos minutos yo canté con todo el corazón: usa mi vida, y aquí estoy? ¿Quién dice yo, hermanos? Puestos de pie, por favor, vamos a orar. Señor, necesitamos dirección en esta etapa de la vida de nuestra iglesia. Hay muchos anhelos a nivel personal, a nivel pastoral. Hay muchos sueños, Señor, que hay expectativas de esta congregación en esta etapa. También los líderes, los pastores, tenemos expectativas de lo que tú quieres hacer. Pero de algo estamos convencidos: si no circuncidamos nuestro corazón, si nuestra mente no es la mente de Cristo, si no llenamos nuestro corazón con tu palabra, Señor, vamos a terminar en problemas. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos pedirte el día de hoy que examines nuestro corazón, que recorras cada persona que está aquí. En un sentido, Señor, entra en cada pasillo de nuestra iglesia el día de hoy. Detente a examinar a los jóvenes. Detente a examinar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Observa, Señor, mi corazón, mis temores. Y yo con mis hermanos los pongo delante de tus pies. Y yo te ruego, Señor, que nos llenes de tu gracia y que nos des dirección. Que el Espíritu Santo use tu palabra para guiarnos en esta etapa. Señor, si habremos de cumplir parte de estos sueños, si habremos de cumplir parte de los sueños que haremos en medio de un plan estratégico con el liderazgo de esta iglesia, que no sea por la habilidad de un hombre, que no sea por la visión de un hombre, que sea porque tú nos estás guiando. Y si es así, y creemos que así es, y queremos que así sea, Señor, la gloria y la honra son solo para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y bendecimos tu nombre. Amén y amén.